que hoy vamos a estar hablando acerca de calidad de energía, calidad. Cuando hablamos de calidad de energía nos estamos refiriendo generalmente a lo que es, en general, solo lo que es la tensión. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de cuáles son las problemáticas más comunes que podemos encontrar en calidad de energía. A todas las personas que estaban interesadas en los distintos medios en las redes sociales que estábamos nosotros, fuimos dejando también un formulario para que llenaran y de ahí sacamos también algunas preguntas que seguramente vamos a estar respondiendo ahí en vivo y en directo, y también algunas preguntas que surjan por el chat. Bueno, primero, una de las grandes preguntas que surgían en lo que es la parte de el formulario que llenaron ustedes es ¿qué es los armónicos? ¿Qué son los armónicos? Así que voy a empezar un poquito por ahí, porque es un poco por ahí que es capaz que se hace un cachito largo. Una que expliquemos eso, vamos a entrar en lo que es la EN50-160, algunos instrumentos, una presentación que les estuve también preparando. También suscríbanse, los que no estén suscritos, al canal de YouTube y síganme, pónganle seguir, activen la campanita, en donde van a poder encontrar mucha información de calidad de energía, eficiencia energética y energías renovables, que son los temas que estamos tratando siempre en el canal. Así que bueno, vamos a empezar por lo que es armónicos. Cuando nosotros tenemos una señal que es periódica en el tiempo, o sea que se repite a lo largo del tiempo, un gran matemático que se llamó Fourier, que aparte de esto hizo muchísimas otras cosas, descubrió que cualquier señal periódica en el tiempo puede descomponerse como una suma de senos y cosenos. ¿Esto qué significa? Significa que en realidad nunca tenemos, en general, en el caso más general, no tenemos una señal senoidal en la red eléctrica, sino que lo que tenemos es una señal que se parece a una señal senoidal, pero que no es exactamente igual a una señal senoidal. Y una forma de entender esto es como si fuese muchas sumas de senos y cosenos que sumadas nos van a permitir obtener esa misma forma de señal. Entonces, no es que nosotros tenemos un armónico, o sea, esta señal tiene tantos armónicos, tiene un armónico, sino que en realidad lo que nosotros tenemos es una forma de corriente determinada, una forma de tensión determinada, y por una simplificación lo que nosotros hacemos es agarrar esa forma de onda arbitraria que es periódica en el tiempo y descomponerla y ver qué forma o qué cantidad de senos y cosenos de los distintos armónicos. Por ejemplo, el primer armónico sería la frecuencia fundamental. O sea, si yo agarro en lo que sería corriente alterna de 50 ciclos, como estamos acá en Argentina, vamos a encontrar que el armónico que engloba la mayor cantidad de información de esa forma de onda es el de 50 ciclos, que engloba el 90% de la información, digamos en casos generales, ¿no? El 90% de la información, entonces tiene 50 Hz. Ese sería el primer armónico. Entonces, cuando yo me pongo a analizar y a descomponer un poco esa forma de onda, también veo que para poder llegar a tener esa forma de onda que tiene, digamos, lo que yo veo en el osciloscopio, también le tengo que meter un poquito de una forma de onda de 100 ciclos, también le tengo que meter un poquito de forma de onda de 150 ciclos. El de 100 ciclos sería 2 veces la frecuencia fundamental, entonces llamamos el segundo armónico. Después le tengo que meter un poquito del tercer armónico, que sería de 150 ciclos, y así voy componiendo toda mi forma de onda, que no es para nada senoidal, lo voy componiendo como una sumatoria de funciones perfectamente senoidales. Eso es una simplificación matemática que encontró este famoso matemático Fourier, que nos permite agarrar cualquier tipo de forma de onda, cualquiera, y transformarlo al ámbito digital. Por ejemplo, todo lo que escuchen ustedes de audio, todo lo que desde el análisis de terremotos, las cargas aerodinámicas en alas, todo lo que es electrónica, todo el mundo que nos rodea es analógico, y nosotros con este método de la transformada rápida de Fourier, o el FFT, lo que hacemos es transformamos todo ese mundo analógico de señales que no son para nada senoidales a señales puramente senoidales. Entonces yo te digo, bueno, tenés tanto de tal frecuencia y tal amplitud, tanto de tal frecuencia y tal amplitud. Entonces de esa manera puedo simplificar todo un mundo que es nada senoidal a un mundo totalmente senoidal, con solamente decirte la amplitud de la senoidal, la frecuencia de la senoidal y el desfasaje. O sea, yo solamente tengo que darte
supongamos, de los primeros 50 armónicos, te tengo que dar la amplitud, la frecuencia y la fase, o sea, cuán desfasada está, y con eso puedo reconstruir cualquier señal que si no sería imposible de poder analizarlo. Esto, como les digo, por ejemplo, se utilizó para detectar problemas o cómo detectar cuando la Unión Soviética tiraba una bomba atómica, cómo se carga, cómo se analiza el audio, filtrar problemas de reverberancia. En el ámbito de la ingeniería se utiliza para un montón de cosas. Entonces, esto de los armónicos, ¿qué es? Es eso, es poder agarrar una señal que es totalmente arbitraria y decir, bueno, ¿cuánto tiene de la de 50 ciclos? ¿Cuánto tiene de la de 100 ciclos? ¿Cuánto tiene de 150 ciclos? Y eso se los voy a mostrar. Hice varias, videos en el canal de YouTube donde pueden ver un poquito esto que está acá. Y esto que tienen acá es agarrar esta señal, que es la que realmente, por ejemplo, si esto fuese una forma de onda de una corriente, de una fuente switching, fíjense que es totalmente plano y solamente consume energía eléctrica o toma de la red eléctrica en corriente solo cuando se carga el capacitor. Si uno ve una fuente switching, lo que va a ver es que tiene un puente rectificador, un puente de diodos y un capacitor de filtrado. Ese capacitor de filtrado se llena en un momento determinado cuando la tensión cae por debajo de la tensión de los bornes del capacitor. Si no, siempre está entregando energía al capacitor. Entonces, en el momento en el que se llena, es en el momento donde le demanda corriente de la red eléctrica. Entonces, nosotros la realidad que cuando ponemos el osciloscopio encontramos esta forma de onda. Esta es la forma de onda. Estos números los saqué de un análisis de calidad de energía, con un analizador de calidad de energía. Obtuve todos estos parámetros y luego lo que hice es ver con un algoritmo, encontrar qué funciones senoidales tengo que tener para, sumándolas, obtener esta misma forma de onda. Entonces yo lo que puedo ver es que voy a tener que sumar un poco del tercer armónico, bueno, bastante del primer armónico, después del tercer armónico, el quinto armónico, o sea, sería una senoidal de 150 ciclos, una de 250 ciclos y así, fíjense, hasta completar todo, hasta el armónico 50, en donde voy a tener con gran precisión esa forma de onda, solo con los 50 primeros armónicos y teniendo estos tres datos nada más, la amplitud, la amplitud y el desfasaje, la frecuencia, la amplitud y el desfasaje, esos tres parámetros nada más, y yo puedo escribir cualquier tipo de forma de onda. Fíjense que esto que veo acá, esto que se ve, que estamos viendo acá, simplemente son los distintos armónicos. O sea, este sería el primer armónico, este que está acá, este es el primer armónico, este es el segundo armónico, este es el tercero, este es el quinto, este es el séptimo, y así podemos ir sumando todos los distintos armónicos, y lo que hago acá es luego sumarlos y ver cuál es su incidencia. Entonces, cuando hablamos de armónicos, simplemente es un método matemático que le aplicamos a cualquier señal periódica en el tiempo para poder interpretarlo mejor. Y esto es recontra útil y por eso se utiliza mucho en electricidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un tercer armónico tiene ciertas características, cuando tengo un quinto armónico tiene otras características que después voy a poder implementar filtros y bueno, después vamos a ir hablando un poquito de esto, pero para que quede claro y resumiendo un poquito todo este berenjonal, los armónicos que son un método matemático que me permite expresar cualquier forma de onda en sumas de señales muy simples senoidales. Entonces, cuando hablo de que tengo un tercer armónico muy pronunciado, entonces eso me está marcando que hay una componente de 150 ciclos que está presente de alguna manera en la forma de onda de la corriente o de la tensión de lo que estoy hablando. Fíjense, acá podemos ver la forma de onda de la tensión, que es perfectamente senoidal. En la mayoría de los casos la tensión es muy senoidal. Acá podemos ver lo que es la corriente. Fíjense, acá está la corriente. Y el producto de la tensión por la corriente me da la potencia. Entonces acá podemos ver que la potencia es casi todo el tiempo igual a cero en este sistema de un sistema switching. En un momento cae un cachito por debajo de cero y luego es positiva solo en el momento donde toma energía el capacitor de la red. Y fíjense, otra particularidad es que en este caso puntual estamos teniendo que está bastante sincronizada. En este caso tenemos que el factor de potencia es casi exactamente 1. El factor de potencia es la potencia activa dividido la potencia aparente. O sea, el factor de potencia
es factor de potencia es igual a la potencia activa dividido la potencia aparente. Acá nosotros tenemos una potencia activa bastante pequeña y este es muy chiquito comparativamente y este es muy grande, que esta es la potencia aparente. ¿Por qué? Porque hay poquito del tiempo que está produciendo trabajo, tenemos mucha distorsión armónica en este caso. Bueno, no me voy a meter un poco con esto porque es todo un tema, vamos a hablar de calidad de energía, pero para esto quería explicar esto que es lo que son los armónicos. O sea, ese era el objetivo de esta parte, que fue una de las preguntas que más me hicieron. Después tenemos la diferencia entre factor de potencia y coseno phi. La diferencia en que el factor de potencia, o power factor, es la potencia activa dividido la potencia aparente, y en cambio, en lo que sería el coseno phi es solo la potencia activa dividido la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. En cambio, S es igual a la raíz S al cuadrado, S es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado más D al cuadrado, que es la potencia distorsiva, la distorsión armónica. Esa es la gran diferencia entre lo que sería el factor de potencia y el coseno phi. O sea, generalmente nosotros vemos, a ver si vamos acá, generalmente nosotros vemos que se le da mucha, este es el caso más general, fíjense, la potencia aparente es un vector tridimensional. En muchos casos se desprecia esta potencia distorsiva, pero en la mayoría de los casos hay que tenerlo en cuenta. En el caso más genérico hay que tener en cuenta la potencia distorsiva. Entonces, la potencia aparente no es solo un vector bidimensional, como sería este S1. O sea, si la potencia distorsiva es igual a 0, el coseno phi y el factor de potencia son lo mismo. Pero solo en el caso de que el coseno phi sea, que la potencia distorsiva sea 0. Si no, son distintas el factor de potencia y el coseno phi. Bueno, eso son algunas preguntas que me hicieron. Y ahora vamos a empezar un poquitito con calidad de suministro eléctrico o calidad de energía, que es el tema acá del webinar. Me pueden ir haciendo consultas ahí en el chat, capaz que se torna un poquito más divertido si me hacen algunas preguntas. Primero una breve introducción. Brin Ingeniería, mi empresa, es una empresa que se dedica a lo que es energías renovables, eficiencia energética y calidad de energía. Somos importadores de muchos equipos electrónicos, de instrumentos, vendemos todo lo que son analizadores de calidad de energía, cámaras termográficas, instrumentos de medición, damos asesoramiento, también tratamos de enfocarnos en darle valor agregado a través de como estos webinars o de todos los software que hemos desarrollado, macros de Excel, y tratamos de ir acompañando a nuestros clientes no solo con la venta del producto, sino con tratar de aportarle mayor valor al producto en sí, con lo que es la parte de postventa, asesoramiento, y que se sientan ustedes también que en algún momento donde algún tema que no lo puedan dominar, pueden contar con nosotros. Si es alguna cosa muy simple, podemos darle soporte sin costo adicional, y si no, bueno, se cobrará una consultoría si hace falta, si no, no. Bueno, esto sería lo que es Brin Ingeniería. Después vamos a ver qué es calidad de energía. Cuando hablamos de calidad de energía, yo anteriormente estaba hablando de, por ejemplo, potencia activa, potencia reactiva, corriente. Bueno, cuando hablamos de calidad de energía, no tenemos en cuenta lo que es potencia, no tenemos en cuenta lo que es factor de potencia, no tenemos en cuenta ninguna de todas esas cosas, porque cuando hablamos de calidad de energía nos estamos refiriendo a problemas en general de lo que es la tensión. La EN 50-160, que es la normativa de calidad de energía, solo tiene en cuenta la tensión, no importa el factor de potencia, no importa la corriente, si tiene mucha distorsión armónica, si tenemos todo ese tipo de cosas, son problemas de la instalación. La EN 50-160 se enfoca en ver cómo es la calidad de suministro eléctrico que yo estoy recibiendo como usuario y si cumple o no cumple los estándares de calidad. La EN 50-160 trata de estándares de calidad, así como la corriente, no sé, por ejemplo, compramos un celular y tiene que tener ciertos criterios de calidad. Bueno, la energía eléctrica debe cumplir con ciertos criterios de calidad, y esos criterios de calidad tienen que ver básicamente con
la amplitud de la tensión, la simetría, o sea, si hay una que es más grande que la otra, si están desfasadas respecto de el ángulo entre los vectores. Imagínense que cada tensión nosotros la podemos asimilar a un fasor, que es un vector que va rotando, y ese vector que va rotando de la fase A, la fase B, la fase C, o la R, la S, la T, tiene que estar desfasados cada uno 120 grados uno respecto del otro. Entonces, si hay un desfasaje que no es perfectamente 120 grados, eso va a tener tensiones entre la fase A y la fase B distintas. Entonces es importante que el desfasaje entre las tensiones, eso sería todo lo que es simetría, el módulo de la tensión, pero también el ángulo entre las tensiones. También es importante la forma de la tensión, o sea que tiene que ver eso, el contenido armónico. O sea, cuando hablamos de forma, una forma de entender esta forma es el contenido armónico. O sea, si tengo un THD o una distorsión armónica en tensión igual a 1%, 2%, 5%, ¿cuál es el contenido armónico? Y el otro parámetro fundamental es la frecuencia. O sea, con esas cuestiones, o sea, si yo tengo una amplitud de tensión pico a pico de 300, tensión pico de 311 volt, o una tensión RMS, True RMS de 220 volt, línea neutro de cada una de las tres tensiones, si el ángulo entre las tensiones es 120 grados y si la frecuencia es 50 ciclos y si el THD es igual a 1 o 2%, estoy teniendo una excelente calidad de energía. Bueno, eso se puede cumplir sí y no. O sea, cuanto más requerimiento de calidad tenemos, eso lleva a costos más elevados. Por eso la N50-160 tiene rangos entre los cuales es aceptable para el operador de la red. Imagínense que cuando yo prendo una máquina grande puede caer la tensión, o sea, mi vecino prende una máquina grande, ¿no? O sea, no yo como usuario. Yo cuando hago una contratación de potencia, lo que me tiene que garantizar la distribuidora es que si yo contrato 200 kilowatts de potencia, yo puedo utilizar los 200 kilowatts como yo quiero y no tengo que tener afectada mi calidad de suministro eléctrico. Eso es lo que uno paga cuando contrata 200 kilowatts de potencia disponible en una bajada, en una cometida. Entonces lo que la compañía eléctrica me está cobrando es que yo puedo utilizar esos 200 kilowatts en cualquier momento y los parámetros de tensión tienen que estar dentro de los parámetros que establece la N50-160. Por ejemplo, yo prendo un motor de 200 caballos y no se puede caer la tensión en lo que sería la cometida por debajo de los límites que establece la N50-160. Yo tengo que hacer uso de mi instalación eléctrica, de la potencia que yo tengo contratada, y no tengo que afectar ni mis tensiones en lo que sería la cometida, ni la tensión de mi vecino. Entonces, para eso tengo que tener un transformador adecuado, una línea, una bajada, una cometida, unos fusibles, todo acorde a esa potencia que tengo contratada. Eso no es trivial, porque a veces, por ejemplo, yo puedo tener muchos variadores de frecuencia, esos variadores de frecuencia pueden tener mucha distorsión armónica en corriente y esa distorsión armónica en corriente puede tener pérdidas en los transformadores que terminen afectando a la tensión que yo estoy consumiendo. Entonces, mi propio consumo puede afectar al uso, al transformador, sobre todo si estoy teniendo demasiada distorsión armónica en corriente. Entonces, la distribuidora tendrá que poner a disposición un transformador que soporte el tipo de servicio que yo estoy haciendo, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la potencia que yo tengo contratada. Eso hay un poco como que la tecnología evolucionó muy fuerte en los últimos 50 años, 30 años, y no hay, por ejemplo, penalidades por distorsión armónica. Solo hay penalidades por lo que es energía reactiva. O sea, cuando yo estoy consumiendo energía reactiva, lo que está pasando es que yo estoy provocando un sobrecalentamiento del transformador y como a mí me están cobrando por los kilowatts hora, o sea, la energía activa que yo estoy demandándole al transformador, a la red, que es lo que frenan realmente a lo que serían los generadores, no me cobran directamente la energía reactiva. Lo que me cobran es una multa por exceso de energía reactiva,
porque le estoy provocando un calentamiento en el transformador que le va a hacer disminuir la capacidad máxima operativa que le va a poder sacar al transformador. Entonces no hay multas hoy por hoy, por lo menos en Argentina, por lo que es distorsión armónica en corriente, que en realidad tendrían que considerar otro efecto que se llama factor K. O sea, no es lo mismo consumir mucho tercer armónico que mucho armónico 31 o 41. Cuando nosotros tenemos una corriente de armónicos elevados, eso produce un calentamiento, o sea, los mismos 2 amperes puestos en el armónico 1 o en el armónico 40, esos mismos 2 amperes pueden provocar un mucho mayor calentamiento al transformador y pueden hacer que el transformador, en vez de poder suministrar 100 kW, pueda suministrar 70 kW. Entonces, en definitiva, lo que es calidad de energía, cuando hablamos de calidad de energía, solo nos estamos refiriendo a lo que es la tensión y que la tensión mantenga todos sus parámetros eléctricos que dijimos, amplitud, simetría, forma y frecuencia, dentro de los parámetros que establece la normativa para todos los registros, y hay una cierta cantidad de eventos que se permiten que ocurran. O sea, nosotros no podemos asegurar que en el 100% de los casos vamos a estar dentro de los límites. O sea, va a haber una cantidad de eventos que son tolerables y una cantidad de eventos por encima de lo cual la compañía eléctrica va a tener que compensar a lo que sería el usuario. Bueno, ¿qué causan problemas de calidad de energía? Bueno, una de las causas más importantes que vamos a encontrar cuando vayamos a alguna instalación eléctrica y no tengamos buena calidad de suministro eléctrico es la mala puesta a tierra. O sea, si ustedes tienen que empezar por algo y tienen, por ejemplo, algún problema de calidad de energía, lo primero que tienen que ver es que tengan una muy buena puesta a tierra. Después también tienen que analizar en la instalación eléctrica cuáles son el uso que le están teniendo a la electrónica de potencia, las interferencias, los rayos, los desbalanceos de tensiones, o sea, los desbalanceos de carga en las fases, un nodo que es muy débil, o sea, que está en punta de línea, que tiene baja corriente de cortocircuito, un mal dimensionado de los conductores que serían que producen una caída de tensión en una máquina que se prende. Entonces, yo estoy teniendo una mala calidad de suministro eléctrico en lo que sería en un motor, porque me llega con muy baja tensión, eso produce corrientes muy altas y se termina quemando, por ejemplo, el motor, y la falta de protecciones adecuadas. Esto nosotros tenemos cuando en general abordamos un problema de baja calidad de suministro eléctrico o un problema de calidad de energía eléctrica, nosotros tenemos que pensar cuál es el problema real que tiene el cliente nuestro. ¿Cuál es el problema que tiene? Si no hay problema, o sea, por ejemplo, podemos tener una calidad de suministro eléctrico, podemos tener una distorsión armónica en tensión, por ejemplo, del 10%, que es un montón, en forma reiterada, con muchísimos eventos, y podemos no tener ningún tipo de problema. Si esa tensión va a alimentar, por ejemplo, una fuente switching que va a rectificar toda esa tensión, no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora, si nosotros con esa tensión, por ejemplo, vamos a alimentar un PLC, y el PLC tenemos problema que se cuelga el PLC, que problema que se reinicia, problema que se queman los drivers, que se quema un driver de un motor, de un servomotor, se queman los variadores de frecuencia. Entonces, generalmente, los problemas de calidad de energía vienen asociados a un problema que tiene el cliente. O sea, llama a un cliente que tiene una línea de embotellado de Coca-Cola y cada tanto se le cuelga, por ejemplo, el PLC y son miles y miles y miles de dólares que están perdiendo por toda esa parada de línea. Capaz que a veces se tienen que tirar un montón de producto. Entonces, tenemos que analizar en general cuál es la problemática, cuál es el problema, porque cada uno de estos problemas va a tener soluciones distintas y no tenemos que buscar problemas donde no lo hay. O sea, si nosotros tenemos una instalación donde vemos, por ejemplo, una distorsión armónica en tensión del 8% y el usuario no refiere ningún tipo de problemática, no tenemos que ir a poner, por ejemplo, un filtro de armónicos que vale fortuna de plata cuando no es necesario hacerlo. O un protector de
por ejemplo, de sobretensiones con seguimiento. Hay un montón de cosas que vamos a ver un poquitito acá en el webinar, pero lo peor que podemos hacer es encontrar una solución a un problema que no existía. Entonces, si nosotros vamos y decimos, no, acá hay que poner un filtro de armónico, que esto y que lo otro, y si el usuario no tenía ningún tipo de problema, uno ve que tiene, no, tengo una distorsión armónica a tal evento. Nada, si vos tenés un motor asincrónico trifásico, un motor convencional, y tenés, por ejemplo, eventos de huecos de tensión, no te genera ningún problema. Ahora, si vos tenés un servidor y el servidor se te colgó y es un banco, bueno, ahí tenés un problemón, porque se te colgó el servidor del banco o porque tenés una línea de envasado o tenés una producción. Entonces, lo peor que hay es perder tiempo en buscar una solución a un problema que no existe. Entonces tenemos que ver, cuando tengamos uno de estos tipos de problemas que un cliente llama porque se queman sistemáticamente un driver o una plaqueta de un ascensor, tenemos un problema de que no se sabe quién se hace cargo de la plaqueta, porque uno dice que es calidad de suministro eléctrico, el otro dice que es problema de la plaqueta, el otro dice... Entonces, bueno, che, a ver cuál es el problema. Bueno, analicemos. En general, para poder hacer estos análisis hay que tener un analizador de calidad de energía. Analicemos dónde está el problema y tratemos de buscarle la solución. Bueno, seguimos un poquito para adelante. Vayan comentando las dudas que vayan teniendo en el chat. Yo lo voy viendo en vivo. Vamos a enumerar algunos tipos de eventos y vamos a ver la clasificación temporal. Cuando hablamos de hueco de tensión, estamos hablando de cuando tenemos tensiones por debajo del 90% de la tensión nominal por entre 10 milisegundos y 1 minuto de duración. Eso define la normativa como hueco de tensión. Luego tenemos bajadas de tensión cuando baja por debajo del 90% hasta el 1% durante más de 1 minuto. Luego tenemos interrupciones de suministro eléctrico cuando la tensión cae por debajo del 1%. Más de 3 minutos es breve, menos de 3 minutos es breve, más de 3 minutos es una interrupción larga. Menos de 20 milisegundos no se considera lo que sería una interrupción. Lo que sería menos de 20 milisegundos son huecos de tensión, que sería un semiciclo. En general, menos de 20 milisegundos no llegan a apagarse las computadoras. Sobre tensiones temporales o transitorias, la tensión en valores RMS siempre puede estar entre el 90% de la tensión nominal y el 110% de la tensión nominal. O sea que si nosotros tenemos la tensión que varía dentro de ese rango de valores, no estamos en ningún momento fuera de lo que especifica la normativa. Me pasa muchas veces que por ahí me dicen, no, pero tengo baja tensión. ¿Cuánto tenés? 194 volts. No le puedes reclamar nada, porque estás dentro de lo que es la tensión. Ustedes imagínense que en todo el rango de uso de la potencia, o sea, llega un domingo a las 5 de la mañana y la tensión no tiene que superar los 240 volts, línea neutra, ¿no? Tensión línea neutra. Y a máxima demanda, en el horario pico de punta de demanda de toda una fábrica, no puede caer por debajo de los 190 volts. Nuestra instalación eléctrica tiene que estar dimensionada, tiene que estar preparada, tiene que estar pensada para dentro de ese rango de tensión en la acometida eléctrica que pueda funcionar. Si nosotros tenemos en punta de línea tensiones que cuando yo lo estoy usando está en por ejemplo 198 volts, está muy baja, puede pasar que si a veces se sube un punto del transformador, un domingo a las 5 de la mañana tengamos 245 volts y ahí estamos en peligro también porque se puede quemar algo. Entonces el transformador tiene que estar con una capacidad para que nunca se pase de la tensión máxima ni nunca caiga por debajo de la tensión mínima. Si se cae debajo de la tensión mínima, eso indicaría, cuando le demandamos mucha potencia, indicaría que el transformador es chico para la potencia que nosotros le estamos demandando. Si nosotros no le demandamos más de la potencia que tenemos contratada, habría que hacer un reclamo para que la compañía eléctrica, si esto ocurre sistemáticamente, la compañía eléctrica reemplace el transformador por un transformador con mayor capacidad. O las líneas, ese es un problema a veces, ¿no? Porque nosotros encontramos que por ahí tenemos problemas de
que cuando le demandamos demasiada potencia al nodo donde nosotros estamos conectados, la tensión cae por debajo de los límites. Entonces es complejo a veces hacer que la compañía eléctrica mejore la potencia del transformador o que mejore las secciones de los conductores, porque eso implica inversiones muy, muy grandes. Entonces, bueno, después es otro problema. A veces lo que tenemos que buscar nosotros es ver cómo podemos solucionar esto es un problema de calidad de energía, un problema de la distribuidora, bueno, presentarle un reclamo y listo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la línea de envasado de Coca-Cola, que son, no sé, $200.000 por cada vez que tenemos un quilombo de esto. Entonces, bueno, después, más allá de que pueda ser un problema de la compañía eléctrica, que son los casos los más chiquitos, los menores de los casos, en general son problemas relacionados con armónicos propios dentro de la planta, o tenemos problemas de interferencia, bueno, ya vamos a ir viendo. Pero tenemos que prestar atención en cuál es el dolor, digamos, cuál es el dolor y tratar de atacar ese dolor de nuestro cliente. Bueno, ¿cuál es tu problema? Que se me cuelga esto. Bueno, hago un análisis, me fijo dónde está el problema y más allá de que pueda o no ser problema de la compañía eléctrica, tengo que tratar de buscar a ver si está dentro de mi alcance, buscarle una solución. Vamos a ver un par de soluciones a cada uno de estos problemas. Otro de los problemas más comunes que podemos encontrar es un pico transitorio. Estos picos transitorios, como podemos ver acá, son de alta tensión en general y muy cortita duración, son en general problemas de descargas atmosféricas o rayos. Fíjense, acá tenemos una gráfica temporal donde podemos ver el pico de tensión que llega a unos 9.000 voltios, en este caso puede ser mucho más, depende de la cercanía del rayo. En general no es un rayo que cae en forma directa sobre la instalación eléctrica, sino es un rayo que cae, digamos, cerca y que no cae directamente, puede caer a lo que sería todas las redes de transmisión. Si ven, en la parte superior tienen una línea de guarda que es para que caigan los rayos ahí. Esos rayos se tienen que derivar, pero aunque caiga sobre la línea de guarda, no sobre la línea, eso va a generar un pico transitorio que puede quemar instalaciones, puede quemar equipos. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer para solucionar este tipo de fenómenos, que a nosotros nos llaman que hubo una tormenta y se quemó un driver. Bueno, lo primero que tienen que ver es, ¿tiene puesta a tierra? ¿Tiene puesta a tierra? Sí. Una vez que verificaron que la puesta a tierra está correctamente dimensionada, que tiene buen valor de resistencia, que tiene una malla, que verificaron bien la puesta a tierra, una de las cosas fundamentales para proteger estos equipos que son carísimos es meterle un protector de sobretensiones transitorias. Un protector de sobretensiones transitorias es algo bastante económico dentro de todo, que puede protegernos en un montón de estos casos donde tenemos picos de sobretensiones. Estos picos de sobretensiones, imagínense que lo que va a hacer el descargador gaseoso o descargador de sobretensiones transitorias es derivar este pico a tierra. Bueno, a veces es difícil ustedes enganchar este pico de sobretensiones transitorias en un análisis de calidad de energía. Por ejemplo, acá vamos a ver si... Acá, por ejemplo, esto que está acá es un analizador de calidad de energía. Este es el MI 550. Este es uno de los más completos que comercializamos nosotros, de la marca Megatrol. Y con este lo pueden dejar grabando y van a tener todos los parámetros eléctricos de todo tipo. O sea, calidad de energía, lo que sería forma de onda, eventos transitorios, un montón de efectos. Pero en general estos descargas transitorias son de muy corta duración y aparte es muy difícil de engancharlo porque justo tienen que haberlo dejado midiendo en un momento donde había un rayo, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil de enganchar. Entonces, se quemó algo, hubo una tormenta, podemos sospechar de un pico de sobretensión transitoria. Entonces lo que podemos hacer es colocar en general un protector de sobretensiones transitorias. Ahí me dice Facundo, hola, ¿qué tal? Ingeniero, en algún momento se había mencionado que un parque solar fotovoltaico on-grid podía llegar a suplir un hueco. En general, el hueco de tensión
todo lo que es electrónica de potencia, todo lo que son inversores solares fotovoltaicos o este tipo de electrónica, son medio malos para lo que es estabilización de red. ¿Por qué? Porque no tienen inercia, o sea, la electrónica tiene muy poca inercia. Obviamente va a colaborar, colabora un poco, pero es más desde el punto de vista de lo que son los generadores y las transportistas. El mercado eléctrico se divide en tres partes, o sea, lo que serían los generadores, los transportistas y las distribuidoras. Que sería, por ejemplo, Central Puerto o Central Costanera o el Chocón, Piedra del Águila, Licurá, no sé, Comahue, cualquiera de las grandes generadoras. Luego tenemos los transportistas, que sería Transener, o sea, todo lo que es línea de 33, 133, 500 mil voltios, hasta donde llegan a la distribuidora o las cooperativas. Luego tienen las cooperativas, que sería de Nobre, de Sure, de LAPE, de EPSA, todas estas cooperativas que lo que hacen es agarran la tensión en media y la bajan a media, a lo que serían a baja tensión, y la distribuyen en cada uno de los usuarios y le cobran a cada uno de los usuarios. Bueno, en general lo que son las fuentes de energías renovables son más vistas como un problema para la estabilización de la red y para todos estos problemas que una gran solución. ¿Por qué? Porque bueno, no tienen tanta inercia como una máquina rotante, porque tienen mucha más fluctuación. Imagínense que cuando pasa una nube por un parque o está nublado y de repente sale el sol, eso el generador lo ve como una variación abrupta en la demanda. O sea, es como que de repente se acelera, de repente se frena la demanda. Entonces, es todo un desafío, no solo para Argentina, sino para cualquier país donde empieza a tener alta penetración de las energías renovables, poder tener una buena estabilidad de tensión, y eso generalmente exige a la red eléctrica tener mucha más reserva rotante, reservas de frecuencia, bueno, todo un tema, ¿no? para charlarlo. Pero en general los parques solares y eólicos no ayudan tanto a la estabilidad de la red. Bueno, otro de los problemas que podemos encontrar típicamente son este tipo de transitorio oscilatorio. Este tipo de transitorio oscilatorio puede estar, generalmente está ocasionado por variaciones abruptas de carga y más generalmente a lo que es el uso de banco automático de capacitores, tanto en media tensión como en baja tensión. Todos los contactores se tienen que acoplar a la red eléctrica con contactores de baja corriente de inserción que atenúan esta problemática, pero imagínense que un contactor cuando pega es un elemento que chupa un montón de energía de golpe y bueno, provoca este tipo de oscilaciones que se ven atenuadas bastante por los contactores de baja corriente de inserción, que tienen que estar en cualquier banco automático de capacitores, porque no es lo mismo un banco fijo, que es un banco de capacitores que está todo el tiempo acoplado y a lo sumo se apaga a última hora del día, que un banco que está todo el tiempo entrando y después saca capacitores, mete capacitores, está actuando bastante, con lo cual puede tener este tipo de efectos que pueden o no tener un efecto nocivo sobre la red eléctrica. Pero son un efecto que en general se puede causar algún tipo de problemática, sobre todo en la parte de comunicaciones, por ejemplo. Una de las problemáticas que yo le decía anteriormente es esto: si nosotros mezclamos, por ejemplo, cables de datos con cables de potencia, entonces tenemos variaciones abruptas de la corriente cercano a cables de datos por ejemplo, de PLC. De repente podemos tener que esa variación del campo electromagnético del cable puede afectar la parte de comunicaciones y meter ruido y hacer que se cuelgue y que se confunda un 1 por un 0, por ejemplo, en un cable de comunicaciones, y hacer que se cuelgue toda la parte de comunicaciones. Entonces, eso es un efecto que puede tener importante, porque fíjense que acá lo que sería la variación, o sea, la derivada de la función en este punto es un montonazo. Entonces, las tensiones son proporcionales a la derivada, ¿no? O sea, cómo varía tan fuertemente. Otro de los problemas que podemos tener son interrupciones instantáneas, momentáneas, temporales o sostenidas.
Este tipo son de 0,5 ciclos a 30 ciclos, se considera que es instantánea, de 30 ciclos a 2 segundos se considera que es momentánea, y de 2 segundos a 2 minutos temporal, y más de 2 minutos se considera sostenida. A veces es más problemático las que son, por ejemplo, las momentáneas, como que baja la tensión y sube la tensión. Se pueden dar sobretensiones también en algunos equipos, que se queme algún equipo porque baja y sube la tensión, como que apaga y prende, digamos, ¿no? la tensión. Estos se llaman interrupciones. Todos estos son todos problemas que están estipulados en la EN 50.160, que es la normativa de calidad de suministro eléctrico. Otro tipo, bajada o subidas de tensión. Acordémonos que por debajo de lo que sería el 90% es una bajada de tensión, hasta el 90% se considera que está dentro de la normativa. Fíjense, acá tenemos la forma de onda senoidal, que tenemos, venía perfecto, y de repente bajó un poquito. Esto puede ser, por ejemplo, prendió una máquina, un motor grande, prendió y bajó la tensión y después volvió a subir de vuelta. Levantó vueltas el motor y listo, se recompuso. Bueno, si yo tengo esta tensión en donde está el motor, pero lo que sería en el tablero no tengo una tensión perfecta, bueno, esto es un problema de que la línea es muy débil para la potencia de ese motor. Podría poner, por ejemplo, un soft starter, un variador de frecuencia, un arranque estrella triángulo temporizado, para mejorar la tensión, para que no sufra esta bajada de tensión. Pero la compañía eléctrica, si uno analiza un motor de 20 caballos y yo tengo contratado 20 caballos, siempre tiene que tener en cuenta que hay una corriente de inrush, una corriente de arranque del motor. Entonces esa corriente puede ser varias veces la corriente nominal del motor. Y en ese momento puede ser que la tensión baje tanto que, por ejemplo, hasta se puedan resetear las computadoras, se pueda quemar algo. Entonces, una forma de minimizar o atenuar esto, por ejemplo, es ver qué está causando esta bajada de tensión, y si es algo nuestro o es algo por ahí de mi vecino. Capaz que mi vecino prende motores grandes en directo y de repente el transformador no se banca esa prendida y también me afecta la tensión a mí. Digo, mi vecino, puede ser en otra manzana, puede ser otra planta que esté dentro del mismo parque industrial, que esté conectado a mi mismo transformador. Entonces, esa cuestión a veces la tengo que resolver con la compañía eléctrica, decir, che, mira, estoy teniendo cada tanto tiempo bajadas de tensión por un determinado intervalo de tiempo, que eso lo tienen que dejar el analizador de calidad de energías. Nosotros tenemos el ME440, por ejemplo, el 435, el 550, tenemos 437, distintos analizadores de calidad de energía que importamos y comercializamos, y también hacemos todas las macros, toda esta parte. Bueno, otra de las cuestiones puede ser asociada a subidas de tensión transitoria. Esto puede ser, por ejemplo, desacoplar una carga. Lo que estamos hablando recién, yo tengo una tensión estable de 220 volts y de repente se apaga un motor y sube la tensión de golpe, y está por encima del 110% de la tensión nominal. Bueno, esto puede provocar que se queme algún equipo también. Otro de los problemas que podemos tener son desplazamientos de corriente continua. Estos ya son un poco más raros, es medio raro de ver, no es muy común. Desplazamiento de corriente continua, podemos tener interarmónicas, armónicas. La armónica es lo que vimos anteriormente, o sea, yo en realidad lo que veo, si pongo un osciloscopio, veo esta forma de onda media rara. O sea, es como que la tensión está totalmente distorsionada. Entonces, lo que yo veo es una tensión totalmente distorsionada. Y cuando yo hago una descomposición por serie de Fourier, o sea, agarro y descompongo esta señal no senoidal en suma de senas y cosenos, veo que tengo, no sé, tercer armónico, cuarto armónico, quinto armónico, el armónico que sea. Entonces, esto se le llama, tengo problema de armónicos. En realidad, el problema es que la tensión que estoy teniendo no es senoidal. También puede ser de la corriente, pero en caso de corriente no es calidad de energía, es que mis cargas no son lineales. O sea, yo puedo dividir las cargas en cargas lineales, cargas capacitivas o inductivas, que lo que hacen es desplazar la corriente de la tensión, y cargas no lineales, que lo que me producen son, cuando yo le meto tensiones senoidales, la corriente no es senoidal. Entonces, eso se denomina carga no lineal. O sea, yo le doy algo y no me responde con algo directamente proporcional, sino que
Nada, no tiene nada que ver. Consume, en un momento consume, casi todo el tiempo no consume. En un momento consume, todo el tiempo no consume. Bueno, esa es una carga no lineal. No responde directamente a la tensión. Como sería una resistencia, una bobina o un capacitor. Lo que sería este corte intermitente, que esos son notch, que son estos como de subidas repentinas. Esto también puede producir problemas de comunicaciones. Esto lo que es ruido también. Esto también puede producir problemas de comunicaciones. Esto generalmente está asociado con variadores, con lo que es variadores de frecuencia, este tipo de ruido de alta frecuencia. Entonces hay que ver cómo podemos aislar o poner bien aterrizado el variador de frecuencia. Es súper importante los variadores de frecuencia por cómo es el funcionamiento. Entonces, lo que es corte intermitente, que es esto, notch, huequitos de tensión, que son los dip. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fluctuaciones de tensión. Esta fluctuación de tensión, si es una fluctuación lenta, normalmente se llama flicker. Si yo tengo una fluctuación de la tensión lenta en el tiempo y está dentro de lo que sería del 110 y el 90% de la tensión RMS nominal, eso se llama flicker. O sea, el efecto que me va, en general, se nota como un problema de calidad de suministro eléctrico porque eso lo que me trae aparejado es una variación en la luminosidad de las lámparas incandescentes. Ahora, como todas son fuentes switching, eso como que no se nota. Pero en general estaba asociado con la variación de lo que es la rotación o el resbalamiento de los grandes motores. Cuando nosotros tenemos resbalamiento, ese resbalamiento produce unos subarmónicos. Son como si fuese una fluctuación de la tensión. Si yo veo la tensión, es como que la tensión hace esto. A ver si... así. Hace así. O sea, yo mido las puntas de lo que sería la tensión y hace así. Pero con una frecuencia re baja, digamos como 8 Hz, 7 Hz, 10 Hz. O sea, una frecuencia de variación muy baja respecto de la frecuencia nominal, que son 50 ciclos, ¿no? Entonces, esa variación de la frecuencia, de la tensión, aunque está dentro del valor de lo que sería 110% y 90%, me genera un problema de que como que la luz como que va y que viene, como que hace ¿no? O sea, en luminosidad, como que prende y apaga, prende y apaga. Y eso produce una fatiga visual cuando tenemos lámparas incandescentes. Ahora que es todo LED, ese efecto no se nota. ¿Por qué? Porque la fuente LED lo que hace es rectificar la tensión alterna a continua y después alimentar los LED con energía continua, con lo cual ese problema no lo tenemos. O no es un problema. Si está dentro de los rangos de tensión, el flicker en general no suele romper, digamos, al usuario. Como les dije anteriormente, ustedes, todo esto problema, a poner un equipo que vale, no sé, $2.000, $3.000, o depende del equipo que pongan, o $500 una semana, poner una persona que sea especialista en calidad de energía, analizar todos los datos, entregar un informe. Generalmente se da cuando hay un problema. Y lo peor que hay es buscar una solución a un problema que no existe. Una frase. Entonces, tengo un problema, se me queman los drivers, tengo un problema, se me cuelga el PLC, tengo problemas de ruido, tal cosa. El problema que sea de calidad de suministro eléctrico, entonces nosotros empezamos a indagar y a buscar cuál es el problema. Bueno, el problema es este, a ver, esto puede ser tal cosa. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fluctuaciones de la frecuencia. Este problema es muy poco común porque la frecuencia es muy estable en la red eléctrica. La frecuencia es un fenómeno que se mantiene muy, muy estable en la red eléctrica a lo largo de los kilómetros y kilómetros, y en general el problema está más asociado a la tensión, no tanto, o sea, al módulo del fasor, sino no tanto a la velocidad de la rotación del fasor. Por ahí puede haber un problema de diferencia entre el ángulo. Si yo, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar es, yo tengo una fase muy, muy, muy cargada, esa fase que está muy cargada va a hacer que el módulo de tensión baje, entonces eso me va a producir fluctuaciones en los valores de las tensiones de fase-fase. O sea, si yo tengo un desbalanceo de cargas muy grande en mi planta,
lo que puede pasar es que en vez de tener 380, en una fase tengo 360, en la otra, o 340, en la otra tengo 410. Bueno, eso es lo que pasa cuando tenemos fases muy desbalanceadas. El fasor, o sea, el módulo de tensión, en uno tengo mucha caída de tensión, en el otro tengo poca caída de tensión. ¿Eso cómo se arregla? Bueno, repartiendo cargas de mejor manera. Aguante Meatrol, dice Pablo. Bueno, sí, la verdad que Meatrol tiene una relación costo, que es la marca que nosotros comercializamos. En el mercado hay muchas marcas. El instrumento más conocido acá en Argentina, por lo menos, es el Fluke 435, por ejemplo. Bueno, el Fluke 435 vale 5 veces más caro que un MI 550, que es este que está acá. Y bueno, este MI 550, si bien hay algunas cosas que en el otro, por ejemplo, el Fluke 435 tiene y este no tiene. Este tiene un montón de cosas más copadas y vale 5 veces menos, con lo cual para el 99,9% de los casos les va a servir bien y van a poder amortizar el equipo mucho más rápidamente o van a poder vender el servicio mucha más cantidad de veces. A veces, si yo tengo un equipo que vale, supongamos, no sé, $10.000 y yo lo tengo que amortizar en 5 años, bueno, yo tengo que cobrar un porcentaje de la amortización de mi equipo en cada análisis de calidad de energía que yo haga. Ahí dice, cuando me dicen que se me quema la lámpara LED, ¿por qué puede ser? La calidad de las lámparas en general está muy asociada a las fuentes. Una es que tengan protectores de sobretensión, porque todo lo que es electrónico es mucho más sensible a las sobretensiones transitorias que lo que es, por ejemplo, una lámpara incandescente. Una lámpara incandescente no es muy sensible a las sobretensiones. Cuando yo tengo algo que tiene una inercia térmica tan grande, le meto un pico de tensión grande, ese pico de tensión ni mueve el filamento, o sea, no le hace nada, porque no tiene energía. O sea, tiene una tensión alta, pero a la lámpara ni se enteró. En cambio, una fuente en switching, por ejemplo, puede causar que se vuele un capacitor. Bueno, esos son los problemas. Todo lo que es la parte lineal tiene mucha inercia. Entonces, un pico de transitorio no le hace nada a un motor, no le hace nada a un transformador, pero sí a lo que es electrónica. Un pico transitorio puede quemar muchas cosas de electrónica. Entonces, todo lo que es electrónica es muy importante que tenga protección de sobretensiones transitorias y es muy importante también que esté correctamente vinculado a la puesta a tierra. No es tan importante, como les dije anteriormente, en un motor asincrónico trifásico con sobretensión transitoria muy pequeña. Bueno, el desbalance de las tensiones. Supongamos que tenemos, por ejemplo, un desbalance tenemos una primera fase en 220 volts, la segunda en 225 volts, la tercera en 230 volts. Fíjense que en este caso tenemos un desbalance de tensión de 8,8 volts. Y esto es bastante grande. O sea, a priori, fíjense que acá están todas las tensiones dentro de lo que especifica la normativa, o sea, están entre 240 y 190, pero tengo una tensión muy alta comparado con la otra. Tengo 230 y la otra tengo 220. Esto es un desbalance de tensiones un poco grande y bueno, hay que repartir las cargas mejor para no tener este balance de tensión que sobrepasa los límites establecidos. Todos los equipos electrónicos tienen que cumplimentar o tienen que poder soportar ciertos límites de tensión. Por ejemplo, si yo digo que toda tensión que esté más o menos 10% está dentro de la normativa, entonces todos los equipos electrónicos tienen que poder funcionar con esa tensión. Ahora, fíjense que esta curva de lo que sería de SPEMA o ITIC son curvas que aún en muy corta duración, fíjense, esto es un microsegundo, esto es un milisegundo. Fíjense que la sobretensión transitoria puede ser de un 500% por hasta 0,01 ciclo. Puede ser de un 200% por 0,1 ciclo. O sea, esto es cómo tiene que verificar el fabricante de los equipos electrónicos los equipos. O sea, este tipo de eventos son muy comunes en la industria. O sea, por ejemplo, hay una conmutación y va a haber un pico transitorio. Y no es que eso esté mal,
Cuando nosotros hacemos un análisis con, por ejemplo, con el 550, vamos a tener un montón de eventos transitorios, pero lo que tenemos que ver es cuántos son y de qué magnitud son y hacer un estudio de qué problemas están causando y si están dentro o afuera de los efectos que soporta mi instalación. Bueno, acá tenemos un resumen de todos los efectos transitorios que tenemos, que son de carga impulsiva, oscilatoria, interrupciones, bajadas de tensión, subtensiones, aumento de tensión, sobretensiones, desplazamiento de corriente continua, armónicas, interarmónicas. Interarmónicas es, como yo le dije anteriormente, no es que yo cualquier tipo de forma de onda lo voy a poder hacer con sumas de la frecuencia fundamental multiplicado, por ejemplo, si son 50 ciclos, con 50, con 100, con 150, con 200, con 250, con 300, sino que hay algunas formas de onda que necesito tener por ejemplo, una subarmónica, o sea, una frecuencia menor a la fundamental, o una frecuencia que esté intermedio entre la 3 y la 4. Bueno, esas son interarmónicas. Y cortes intermitentes, esos notches, esas subidas transitorias que se dan sobre la tensión. Ruido, fluctuaciones, todo esto es un resumen. Y esto está sacado de la normativa. Fíjense que de lo que sería la parte de frecuencia, la normativa lo que me dice es que el límite es más o menos 1% y que me dice a lo largo de todo el año el 99,5% de todos los datos que yo tenga de frecuencia tiene que estar más o menos un 1%. Y hay un 0,5% de los casos en los cuales puedo tener valores de frecuencia entre el más 4% y menos 6%. O sea que yo tengo un evento, o sea, tengo una medición que está en 1,2% y si mi equipo no lo soporta, tengo un problema porque según la normativa, incluso hay un montón de casos en los que no se puede cumplir, o sea, tengo eventos fuera de la normativa. Pero si yo tengo un problema, por ejemplo, con que varía la frecuencia, por ejemplo, en 1,5 y mi equipo no lo soporta, bueno, tengo que implementar algún tipo de solución, por ejemplo, un OPS, por ejemplo, un filtro, algún tipo de cuestión. Depende del problema, hay distintas soluciones. Variaciones de tensión. Fíjense que el 99,5% de todos los registros tienen que estar dentro de los registros de una semana y con variaciones de cada 10 minutos. Todo lo que sea el 99,5% de todos los registros tienen que estar más o menos 10%. Y hay un 0,5% que puede estar entre más 10 y menos 5%. Fíjense que yo puedo tener una cantidad de eventos que estén por debajo de 190 voltios, que es un montón, ¿no? O sea, por ahí yo tengo un evento donde, pum, yo le dejo el analizador midiendo durante una semana y tengo 1 o 2 registros que están en 187 voltios. Y bueno, no está fuera de la norma, porque puedo tener un 0,5% de registros que estén por fuera de lo que sería los 190 voltios. Bueno, una opción, por ejemplo, que acá me comentan en el chat, un UPS doble conversión. Esa solución, UPS doble conversión, es una solución en un montón de casos, pero es una solución costosa, porque bueno, a veces es muy costoso meter una UPS doble conversión con baterías y todo. Bueno, sobre todo si las cargas son muy grandes. Si es un servidor, un router, una cosa chiquitita, bueno, por ahí no es tan costoso, pero si es algo grande. En general se usa mucho, por ejemplo, unas fuentes APC tipo UPS doble conversión en servidores. Pero donde yo tengo una máquina grande o algo, bueno, los números se van grandes. Variaciones rápidas de tensión. Bueno, lo que yo les quiero marcar acá, esto se los voy a compartir después, es que no cualquier cosa puede, digamos, es inadmisible. Fíjense acá abajo lo que dice. Escalones del 5% de la tensión de 10% pueden producirse varias veces al día. Esto está todo dentro de la norma. De 10 a 1000 veces la mayoría de los eventos de menos de un segundo. Este es el número 2. O sea, tenemos que ver acá, fíjense que tiene un numerito 2.
Bueno, acá tenemos, por ejemplo, entre 10 y 1000 veces el 70% de las interrupciones duran menos de un segundo. Bueno, fíjense que todo esto son cosas que están contempladas dentro de la normativa. Después acá podemos ver, por ejemplo, en lo que serían armónicos, hasta el 8% del THD se considera que está dentro de la normativa, 2% en el segundo armónico, 5% en el tercer armónico, 1% en el cuarto, 6% en el quinto. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, el THD máximo que recomiendan los fabricantes de capacitores es del 3%. O sea que la normativa, la EN 50-160, establece un criterio de calidad que no es suficiente, y aún cuesta que se cumpla esto, ¿no? No es suficiente, por ejemplo, para lo que dicen los fabricantes de capacitores. No me queda claro del todo, creo que ya lo he comentado en otros videos, no me queda claro del todo cómo es que mide o cómo es la medición, si es de promedio 15 minutal, si es el valor instantáneo no puede superar el 3%. Bueno, porque un valor superior al 3% de promedio es muy, muy común. Así que bueno, eso es una de las cuestiones. O sea, el contenido armónico en tensión que establece la normativa en 50-160 es estos parámetros que ven acá en la tabla esta que estoy dándole. Fíjense que las variaciones de tensión tienen que ser el 95% en lo que es una semana. Bueno, todo esto que están puesto acá. Puede haber hasta 1000 dips por año. Puede haber, obviamente, interrupciones cortas, una cantidad por año. Puede haber 50 interrupciones largas por año. Bueno, si estamos fuera de esto, podemos pedir una compensación económica a la distribuidora y, bueno, podemos incluso meter algún tipo de demanda para pedirle a la distribuidora que nos mejore la calidad del servicio. Hay que ver qué respuesta tenemos la distribuidora en general, es medio complejo, ¿no? Tenemos que ir al ENRE, hacer alguna demanda, el ENRE lo va a intimar a la distribuidora, bueno, es todo un proceso largo. Mientras tanto, ustedes lo que tienen que ver es cómo le soluciona a este cliente y si el cliente tiene una dolencia suficientemente grande, o sea, si se le para la línea de embotellado de Coca-Cola, digamos que la pérdida son $10.000 por día y la solución es meterle un filtro, por ejemplo, un sign timer, que es lo que sería un protector de sobretensiones con seguimiento de onda a un PLC, y con eso, no sé, una inversión de $5.000, ya tengo solucionado todo el problema, ya está, listo. No tengo que ir a buscar el quilombo de ir a la distribuidora, a ver. Lo que tengo que analizar es, no a todo meterle una UPS doble conversión, porque es como tirarle con un bazooka a un mosquito. O sea, estoy tirando una solución súper cara generalmente a una problemática que por ahí lo puedo resolver de otra manera. Capaz que tengo un problema donde tengo una placa que se me quema y el problema es que la puesta a tierra no está correctamente hecha. Tengo un problema de sobretensiones transitorias y no tengo protección de sobretensiones transitorias. Entonces, bueno, hay que ver cuál es el problema y atacarlo con la mejor solución posible. La IEC 61000-4-30 es la normativa que define los tipos de analizadores de calidad de energía y cómo se debe medir la calidad de energía. Tenemos, en general, cuando nosotros medimos con un tester, nosotros medimos la tensión de 10 ciclos. Con un tester medimos la tensión, pero para todos estos problemas que estamos hablando anteriormente, a veces se usan tensiones de 10 minutos y a veces se usan tensiones de media onda, o sea, medio ciclo. O sea, hay veces que se usan tensión de 10 ciclos, a veces se usan tensión de 10 minutos y a veces se usa tensión de 10 ciclos. Depende, hay esos tres tipos de tensiones. ¿Cómo defino la tensión de medio ciclo? Es medio raro, porque en general cuando yo hago un valor RMS tengo que hacer como una ventana deslizante, tiene toda su vuelta, digamos, ¿no? Está todo estipulado en la 61000-4-30. Es una normativa que aplica a lo que son los fabricantes de instrumentos. Y es importante que ustedes vean, por ejemplo, depende el tipo de instrumento, van a encontrar el instrumento que cumple la 61000-4-30, clase A, clase B y clase S. Los clase A son los más exigentes, o sea, tiene sincronización al segundo y un montón de cosas con los instrumentos. Acá me dice Jorge, ¿cómo se pueden filtrar? O me pueden filtrar no sé qué,
Yo no termino de ver acá, sí, a ver si lo achico esto acá. Una UPS me puede filtrar y no termino de ver más abajo, a ver si. Bueno, la UPS en general, la UPS online doble conversión, lo que hace es convertir toda la alterna a continua, carga una batería y después yo tengo un inversor que agarra la tensión de la batería y genera 220 a partir de la tensión de continua, con lo cual 99,9% de los casos no pasa la tensión. Yo vi algunos ensayos donde sí pasa un evento transitorio al lado de alterna del otro lado, no sé bien cómo pasa, pero ese tipo de eventos se filtran fácilmente. Pero no pasan problemas, por ejemplo, como fluctuaciones de la tensión, fluctuaciones de la frecuencia, interrupciones. O sea, hay un montón de fenómenos de calidad de energía que los vamos a poder eliminar totalmente con una OPS doble conversión. Hay otro tipo de fenómenos que no, que son muy de corta duración. Nosotros tenemos analizadores de calidad de energía, del más barato es el ME531, que es un módulo de Real-DIN que no tiene pantalla, no tiene memoria, pero mide hasta el armónico 51 en tensión, corriente, tenemos todo. Todos estos son todos como bobinas Rogowski, pueden ir bobinas Rogowski de 100, de 300, de hasta 1000 y 6000 amperes y diámetros de 16 milímetros hasta 240 milímetros de diámetro. Tiene salida de relé. Este, por ejemplo, que está acá es un tablero para lo que sería manejo o visualización de calidad de suministro, con alarmas, con pantalla HMI, con un montón de cosas que hicimos nosotros. Otro equipo que tenemos nosotros es el 631, que ya es un analizador de calidad de energía con data logger, o sea, tiene una memoria incorporada. Puede medir más de 81 parámetros y tiene la capacidad de medir varios años de medición en forma ininterrumpida. Entonces nosotros tenemos algún evento, podemos sacar la memoria, analizarla en la computadora, entregarle un informe al cliente. Tiene una muy buena precisión de 0,5 en corriente y 0,2% en tensión. Y podemos regular el periodo de registro. Este es el 437, es otro de los equipos que importamos y comercializamos nosotros, que es un analizador de calidad de energía para frente de tablero de 96 por 96. También tiene más de 292 parámetros eléctricos que registran, entre ellos tensión, corriente, potencia, distorsión armónica en tensión y corriente hasta el armónico 31, potencia activa, reactiva, aparente, bueno, todos los parámetros. Y tiene una relación costo-beneficio excelente, o sea, creo que es uno de los mejores de todos en relación precio-calidad. Luego tenemos instrumentos portátiles, que es, por ejemplo, el 435, es un equipo portátil para bobinas Rogowski. También tenemos bobinas Rogowski de 16, de 24, de 36, de 100 de diámetro, ¿no? 100 de 150, 200, 240 milímetros de diámetro, bueno, hasta 6600 amperes, y también registra todos los parámetros eléctricos. Ahí Jorge pregunta, ¿un OPS puede filtrar los armónicos y las variaciones de tensión que comentó? Sí, una UPS, doble conversión, no cualquier UPS. Hay UPS que están, por ejemplo, en modo transferencia y solamente conectan cuando se corta el suministro. Entonces, esa solamente bypassea, hace un bypass, y cuando se corta el suministro, ahí conecta. Esas son las UPS más normales. Ese tipo de UPS no filtran nada. Cuando estás offline, sí filtra. O sea, tenés tensión perfecta. Pero la que se utiliza para eso se llama UPS doble conversión, UPS de tipo doble conversión, ¿no? Online. Se llama UPS online, tiene 0 milisegundos de tiempo de transferencia. Nosotros tenemos de la marca, por ejemplo, Axper BM, que es un inversor solar fotovoltaico tipo UPS doble conversión. O sea, que es un UPS doble conversión raqueable, por ejemplo, que te permite tener 0 milisegundos de tiempo de transferencia y encima le puedes conectar paneles solares, con lo cual puedes hacer ahorro de energía y extender la capacidad de la batería gracias a los paneles solares fotovoltaicos en el caso de un corte de suministro. Esta está muy buena para lugares de punta de línea. Este es otro equipo que tenemos, que es el M440, que es un analizador de calidad de energía con bobina Rogowski, con medición de armónicos hasta el armónico 51, en tensión, en corriente. Bueno, un montón de parámetros. Tengo un video completo que le voy a dejar por ahí, algún lugar ahí, alguna etiqueta para el que lo vea después, que vea
lo pueden googlear, ME440, y el más completo de todos es el MI550, acá no lo tengo, esta presentación me quedó vieja, es este equipo de acá. Este equipo que es el MI550, que tiene visualización de forma de onda, captura de eventos transitorios, tiene visualización de armónicos en tensión, tiene un montón de parámetros que ya es más enfocado a esta charla que estuvimos. Todos estos que son anteriores no son tan enfocados a lo que es calidad de suministro eléctrico. Ahí, por ejemplo, pueden ver, después pueden ver un video completo en el canal de YouTube. Ahí pueden ver lo que es armónicos. Ahora no está conectado a nada, ¿no? Armónicos en tensión, tenemos diagrama fasorial, acá tenemos diagrama fasorial, tenemos forma de onda, ahí bueno, tengo que conectarle las cosas, ¿no? No está conectado. Pero es un equipo súper completo, a un precio muy accesible, comparado con todo lo que hay en el mercado dando vueltas, así que súper recomendable, no es porque lo venda yo, sino porque la verdad que está muy bueno. Todos los que lo compraron se quedaron súper contentos con el equipo. Y bueno, también tiene, a diferencia de otros importadores, nosotros nos especializamos en esto y bueno, es como que me apasiona bastante a mí, entonces trato de hacer bastante difusión, bastante de darle como una primera arranque a los clientes, y bueno, con todos estos videos también creo que es un gran aporte a las personas. También desarrollamos un software de monitoreo en tiempo real que pueden ver todos los parámetros. Esta era una versión un poco vieja que tengo en esta presentación, tendría que haber actualizado, pero le permite ver todos los parámetros de tensión, corriente, potencia, energía activa, reactiva, aparente, todos los parámetros los pueden ver en tiempo real, lo que está midiendo lo que sería el software, y también tenemos desarrollado todas unas macros de Excel para postprocesamiento de todos los datos en tiempo real. Nosotros estamos brindando, o sea, estamos teniendo un acuerdo con la gente de Megatrol para poder suministrar a todo lo que es Latinoamérica. Directamente lo mando el equipo directo de China a, por ejemplo, a Colombia, a México, a Venezuela, a cualquier lugar de Latinoamérica, y nosotros le damos todo el soporte en español, le damos las macros, le damos el software, y al mismo precio que lo pueden comprar en AliExpress o en Alibaba. Pero con la diferencia que en vez de estar un chino que no le va a responder nada porque es un vendedor que no sabe nada en general, pueden tener una persona que es un ingeniero que se especializa en eso, que le va a dar todo el soporte técnico, y con los software, bueno, creo que no hay ningún lugar a duda que es un re buen precio. El acuerdo que yo tengo con Megatrol es que ellos me lo dejan más barato y yo lo puedo mandar directo de China a Colombia o a México o a Honduras, a donde sea, y de esa manera a mí la gente de Megatrol me lo cobra un poco más barato a mí y yo le puedo brindar el soporte técnico a la gente y todo contento. O sea, es win-win acá. Así que bueno, aunque no habría ningún motivo para que nadie no me lo compre a mí, porque acá prácticamente lo vendo al mismo precio y encima tengo el software, tengo las macros y tengo la postventa. O sea que creo que es win-win. ¿Qué otra cosa más? Bueno, esto sería un poco, les voy a mostrar otra de las cosas particulares que tengo acá en el... a ver esto de acá, vamos a borrar esto, borro todo esto que escribí, puedo escribir ahora, tengo como una especie de tablet acá que me permite hacer estas anotaciones arriba del Excel, que está muy buena. Bueno, fíjense una particularidad que podemos ver acá. Cuando yo tengo la tensión y la corriente perfectamente sincronizadas, o sea, esta sería acá la tensión y esta otra acá es la corriente, fíjense que la potencia, que es esto que está acá, es todo positivo. O sea, la potencia, que es el producto de la tensión por la corriente, acá tengo tensión, acá tengo corriente, este es positivo, positivo por positivo, positivo. Entonces todo el tiempo es positivo, positivo por positivo, positivo. Acá cuando se hace negativo, negativo por negativo, positivo. O sea que todo el tiempo tengo una potencia que es positiva y que tiene, fíjense, una particularidad que tiene el doble de la frecuencia, la potencia tiene el doble de la frecuencia de la tensión de la corriente. El software históricos, en realidad el software que tenemos nosotros son dos. Uno son las macros de Excel, que el equipo guarda todo en memoria hasta un año de medición en forma ininterrumpida. Entonces bajás la memoria, la copias en un pendrive y lo analizás en la macro de Excel y tenés todo el historial. Y después el que nosotros desarrollamos tiene visualización en tiempo real y tiene grabación, pero bueno, todavía no la terminé la parte de grabación.
Y me falta terminar unas cositas, por ahí dentro de poco la termino, pero la grabación se hace en el propio equipo y se analiza con la macro de Excel. Para ver online se usa el ME550 o cualquiera de todos los software, cualquiera de todos los equipos que nosotros comercializamos, ya tenemos directamente hecho el software este, que lo pueden googlear. Ahí va, lo pueden ver en YouTube. Hay software, Ramiro Braco ponen y van a ver el software que desarrollamos nosotros de Cambridge Ingeniería, que es un software para visualizar cualquier instrumento que se comunique por Modbus. Bueno, después hay que poner un adaptador de Modbus por ejemplo, a USB o con conversión RC485. Tiene un par de vueltitas. Si le tienen que poner un poquito de voluntad en estas cosas, por ejemplo, si tienen que saber algo de comunicación Modbus TCP o Modbus RTU, hay que hacer un par de cositas, como configurar el puerto, configurar en el equipo el número del puerto, un par de cositas. Nosotros lo podemos guiar igualmente con esas cosas. Pero bueno, se comunica con cualquier protocolo de comunicación Modbus, hay que ponerle lo que sería la librería de los registros que tiene que interrogar. Pero bueno, nosotros tenemos desarrollado todas las librerías y todo para todos los productos de Megatrol y Gomlong, que son los que importamos nosotros. Bueno, le decía, entonces el primer armónico, o sea, imaginemos una corriente totalmente senoidal y fíjense lo que pasa acá. La tensión y la corriente, cuando multiplico tensión por corriente, tengo una potencia que siempre es positiva. No hay ningún momento potencia negativa. Fíjense qué pasa si yo desplazo la corriente respecto de la tensión. Fíjense lo que pasa acá. Acá la desplacé. Y fíjense lo que pasó acá. Que en un momento, este es el 0. Acá tengo el 0. A ver si tengo acá dibujar. Insertar imágenes. Forma, línea. Acá tengo el 0 de la potencia. ¿Qué me apareció acá? Esto que está acá abajo, que cuando multiplica positivo por negativo me da negativo. Esto que está acá abajo es energía reactiva. Es energía que circula por el conductor fluyendo hacia el generador y después la vuelvo a tomar de vuelta. O sea, va para allá, va y viene, va y viene, va y viene por el conductor y no genera trabajo. Lo que genera trabajo es lo que es positivo, toda esta parte que está para acá arriba. Lo mismo ocurre con armónico, o sea, cuando yo considero frecuencias más altas de la frecuencia fundamental. Fíjense, acá yo tengo un tercer armónico, que fíjense, acá tengo 1, 2, 3, este sería el tercer armónico, y cuando yo multiplico este por este de acá, me da una potencia que en momentos está por abajo, en momentos está por arriba, en momentos está por abajo, en momentos está por arriba, en momentos... Como yo hago la sumatoria de todo esto, la potencia es igual a 0. Entonces, todos los armónicos no producen potencia activa. Entonces, lo que producen es calentamiento en los transformadores, calentamiento en los cables y no generan potencia activa. La única corriente que genera potencia activa, trabajo, es la corriente de 50 ciclos, o sea, la corriente fundamental. Todas las corrientes, la que está desplazada la llamamos, digamos, la potencia que es producto la potencia que es producto de desplazar la corriente, la llamamos potencia reactiva. Puede ser capacitiva o inductiva. Y la potencia que se produce, calentamiento, y que no produce trabajo, por tener frecuencias altas, la llamamos potencia distorsiva. Fíjense, si yo acá vengo, esto que está acá es los datos para graficarlo del otro lado. Yo me fijo el primer armónico y fíjense que yo hago la sumatoria de todas estas potencias en cada uno de los ángulos del fasaje. Tengo una potencia activa positiva, pero cuando veo la del tercer armónico, veo que la potencia es igual a 0. O sea, yo hago el promedio de esto, promedio, sumo, hago el promedio de esto y me da igual a 0. O sea, esto que está acá arriba es igual a lo que está acá abajo. O sea que no se produjo lo mismo que va en flujo de potencia para un lado, lo que viene para el otro, lo mismo que está para un lado, va y viene. Es como corriente que va y que viene, producto de no estar en la misma frecuencia. La única forma que se produzca trabajo es que la frecuencia de la corriente y la frecuencia de la tensión coincidan en tensión y en fase.
en frecuencia y en fase. Si no coinciden en frecuencia y en fase, no se produce potencia activa. Lo que se produce es un calentamiento de los cables y de los transformadores, pero no potencia activa. Y eso en un caso se llama, cuando es producto por el desplazamiento, se llama potencia reactiva, y cuando se produce por diferente frecuencia de la fundamental respecto de la tensión, o sea, de la corriente respecto de la tensión, la frecuencia distinta, se llama potencia distorsiva. O sea, potencia que se debe a corriente distorsiva. Acá me preguntan, ¿el soft registra efecto de calidad de energía? No, eso lo registra el equipo. El equipo tiene que poder registrar esto. Lo único que hace el soft que desarrollamos nosotros es preguntarle al analizador de calidad de energía datos, y el analizador de calidad de energía le responde. Bueno, va a depender de qué equipo tengas y qué tipo de evento. O sea, por ejemplo, subtensiones o sobretensiones sí las vas a poder ver, pero depende del equipo al que te conectes. Enzo pregunta, ¿hay un protocolo de comunicaciones? Es el Modbus RTU o Modbus TCP, depende de cuál equipo. Por ejemplo, el 550 y el 440 tienen Modbus TCP, o sea, tienen puerto tipo RJ45 y se comunican por protocolo Modbus TCP con un conector RJ45, cable de red. Estos se pueden conectar directamente a a ver si ahí se ve, ¿ven? Tienen un puerto RJ45 y se conectan directamente a un router, a un switch. Se conectan y vos podés interrogarlo de cualquier lugar de toda la red, interrogarlo, pones el soft. Igual pueden poner MI 550 y van a ver un video re completo solo de ese equipo. No era la idea acá del video. Bueno, acá por ejemplo tenemos con el quinto armónico, pasa exactamente lo mismo. Fíjense que el quinto armónico, cuando multiplico, bueno, igual este parecería ser el quinto y el otro es el tercero. A ver, 1, 2, 3, 4. Bueno, este no es este es otro. Fíjense, hoja. Bueno, no me voy a poner a descularlo ahora, pero acá dice hoja J. J. Acá J. J es este. Y J es el O está. Bueno, este que debe ser el quinto y este es el tercero, me parece. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el quinto. Y este es el séptimo, más o menos. Bueno, espero que se haya entendido. Si me quieren dejar alguna duda, alguna pregunta, me pueden mandar un mail, info@brin.com.ar. Así que bueno, todos los lunes generalmente hacemos un stream en vivo hablando de temas de calidad de energía, energías renovables y eficiencia energética, que son los temas que me apasionan a mí, que me gusta y que bueno, por suerte me puedo dedicar dentro de mi empresa a este tipo de temáticas. Así que bueno, si les pareció copado todo esto, déjenme un like, compartan, suscríbanse, denle la campanita, todas estas cosas que son media densas, pero bueno, que ayudan a crecer al canal y que le sigamos metiendo pila y onda a todo esto. Bueno, les mando un abrazo grande y bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos. Saludos.